Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo les vaya bien. Mi nombre es Ángel Feijó, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. A continuación vamos a hablar de un tema importantísimo dentro de la seguridad de base de datos, que es el control de concurrencia, para lo cual hay algunos métodos. Uno de ellos es el bloqueo de las transacciones. El bloqueo nos permite bloquear una transacción para poderla tener concurrente hacia otra transacción que quiera seguir. A continuación mi compañero les va a hablar acerca de los bloqueos más introductoriamente. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tema de bloqueo. Un bloqueo es un procedimiento utilizado para controlar el acceso de concurrencia a los datos. Un bloqueo también nos dice que puede denegar el acceso a otra transacción con el fin de impedir los resultados incoherentes. Los bloqueos son técnicas también que nos permiten garantizar la seriabilidad de las transacciones en una base de datos. Un bloqueo también puede evitar que las transacciones interviendan en el leído de la base de datos y que nos genere un resultado incorrecto o mal actualizado. También tenemos los tipos de bloqueos. Tenemos como principal el tipo de bloqueo exclusivo y el tipo de bloqueo compartido. El tipo de bloqueo exclusivo nos dice que si una transacción contiene un tipo de bloqueo exclusivo sobre un elemento de datos, este puede solo leer y actualizar el dato, no más aún. También tenemos como bloqueo exclusivo que el elemento solo puede ser accedido por una transacción y no por otra transacción. Normalmente se usa para actualizar un dato. Nos dice que también que una vez que una transacción contenga un bloqueo exclusivo sobre un dato, este no puede ser usado por otra transacción. También tenemos el tipo de bloqueo compartido. El tipo de bloqueo nos dice que este nos permite solo leer, no actualizar. Dice cuando un elemento de bloqueo compartido sobre un elemento de datos puede ser leído por una transacción. Otra transacción puede consultar el dato pero no modificarlo. También nos dice que una vez que se tiene un bloqueo compartido sobre un dato, este solo puede ser consultado no puede ser consultado por otra transacción. También tenemos las formas de cómo utilizar un bloqueo. Una transacción necesita acceder a un elemento de datos, debe primero bloquear el elemento para después poder ser leído o actualizado. También nos dice que si el elemento no ha sido ya bloqueado por otra transacción, esta puede bloquear el elemento si todavía otra transacción ya no ha bloqueado el elemento. Como siguiente punto, mi compañero les va a hablar sobre los bloqueos de 2PL de doble base. Bueno, un tipo de bloqueo importante es el bloqueo de dos fases. Dentro del bloqueo de dos fases, antes de empezar con el tema, hay que recordarles que una transacción tiene dos fases. La primera es la fase de crecimiento, donde la transacción adquiere todos sus bloqueos y no puede liberar ninguno. Y la fase de decrecimiento, que es la fase donde la transacción libera todos sus bloqueos y ya no puede adquirir ninguno. A continuación, para las reglas del bloqueo de dos fases tenemos que una transacción antes de bloquear un elemento de datos, este debe primero no haber operado sobre él. O sea que si en caso ya hizo algún proceso de actualización o borrado, esta ya no puede bloquear dicho elemento. La siguiente regla es que una transacción, una vez que ya ha liberado un bloqueo, no puede nuevamente bloquearlo durante todo el proceso de la transacción. También tenemos dentro de los bloqueos de dos fases, cabe recalcar un tema importante que es los interbloqueos. Los interbloqueos resultan cuando dos transacciones están esperando a que se liberen bloqueos establecidos por otra transacción. O sea, se refiere a que cuando dos transacciones están esperando un mismo elemento de datos, ahí se ejecuta un interbloqueo. También podemos hablarle del bloqueo en dos fases llamado bloqueo conservador. Podemos comentar acerca de esto, que
una vez la transacción, antes de adquirir bloqueos, debe medir primeramente qué cantidad de bloqueos va a adquirir durante todo su proceso. Entonces, antes de adquirir cualquier bloqueo debe esperar a que todos estén disponibles. Entonces, si uno de estos falta, la transacción debe esperar a que el resto esté disponible, y ahí sí va a empezar a bloquearlos para que todos estén bloqueados al mismo momento. Una vez que detectamos un interbloqueo, debemos tratar en 3 puntos importantes. El primero es seleccionar la víctima del interbloqueo. O sea, para esto tenemos que ver el tiempo de ejecución. Por ejemplo, si 2 transacciones están interbloqueadas, entonces debemos ver cuál de ellas lleva el menor tiempo ejecutándose. Supongamos que la una lleva bastante tiempo, ya está por terminar, entonces debemos escoger la que lleva menos tiempo para poder deshacerla. Otro punto, también podemos ver el número de actualizaciones realizadas. O sea que si lleva una transacción, supongamos un número n mayor a un número m que lleva la otra, entonces debemos dar prioridad a la que lleva mayor número de actualizaciones para poder deshacer la otra. Debemos ver también el número de actualizaciones a realizar. Supongamos que una transacción X aún le falta, por decir, una cantidad mayor que otra transacción de actualizaciones por realizar. Entonces debemos dar prioridad a la transacción que le falta menor número de actualizaciones. Otro punto importante que tenemos es el de comprobar hasta qué punto deshacer la transacción. O sea, debemos ver, no vamos siempre a la transacción que escogimos para deshacerla, no la vamos a deshacer todas, no debemos establecer un punto que es un punto de quiebre hasta dónde va a llegar la transacción que se va a deshacer para poderla luego restablecer. Y por último, cuando detectamos un interbloqueo, tenemos que tener en cuenta que hay que evitar la inanición. ¿Qué significa esto? Que debemos, por ejemplo, si hay una transacción que ha sido deshecha por dar prioridad a otra y se le da un tiempo para que luego pueda ser restablecida, esta transacción puede ser que en otro momento venga y tenga menos prioridad que otra, y así sucesivamente, y puede llevar varios intentos de entrar en proceso la transacción, y a esto lo llamamos inanición, cuando una ya ha llevado varias etapas, varios pasos para entrar en proceso y ha sido deshecha por causa de los interbloqueos. Entonces, cuando ya lleva varias veces, se considera la inanición para darle preferencia a esta transacción que ya lleva varias veces intentando. Entonces tiene que entrar finalmente en el proceso para realizar todas sus operaciones. Esto es en cuanto les podemos hablar acerca de interbloqueos, pero recuerden que para la seguridad de base de datos tenemos que tomar en cuenta siempre estos pasos y tratar de mejorar siempre los procesos para evitar esto, la concurrencia, o lo mejor dicho, los cuellos de botella dentro del proceso de transacciones, y más que todo tener datos coherentes, porque eso es lo más importante dentro de las bases de datos, establecer datos coherentes, o más bien es el objetivo de un sistema de gestión de base de datos, establecer datos coherentes para nuestra organización. Muchas gracias a todos. Desde aquí en la universidad les agradecemos, un abrazo inmenso a todos y disculpar por todo.